Hola, nosotros somos Andrés Romero y Santiago Cañón y les vamos a presentar las principales diferencias entre secuenciación tradicional y de nueva generación. Para esto vamos a iniciar hablando sobre qué es cada una de estas tecnologías de secuenciación. Posteriormente vamos a ahondar un poco más en la forma en la que se usan y cómo funcionan. Luego vamos a hablar de las aplicaciones que tienen estas tecnologías y finalmente vamos a cerrar con una discusión acerca de las diferencias principales entre las dos tecnologías. La secuenciación tradicional o secuenciación Sanger es el primer método de secuenciación conocido. Fue desarrollado por Frederick Sanger en 1977 y consiste en la replicación masiva del DNA a través de un método similar a la PCR, con la particularidad de que la replicación genera fragmentos de diferente tamaño debido al uso de dideoxinucleótidos. Dideoxinucleótidos, en síntesis, son nucleótidos modificados que no poseen el grupo hidroxilo 3, que funciona como una estructura de anclaje para la replicación del DNA y por tanto, una vez que un dideoxinucleótido se usa para transcribir la secuencia de DNA, la replicación se detiene generando fragmentos de diferente tamaño que posteriormente permiten la lectura de la secuencia de DNA. Además, este método tuvo modificaciones a lo largo de los años que permitieron su automatización. Ejemplo de esto es el uso de deoxinucleótidos fluorescentes y el método de electroforesis capilar, que permitieron que el método se automatizara y diera paso a la primera generación de secuenciación. Cabe aclarar que este método permite secuenciar fragmentos bastante largos con un máximo de 900 pares de bases. Ahora bien, el funcionamiento del proceso de secuenciación Sanger se realiza en dos pasos principales. El primero consiste en la replicación del DNA muestra, que termina en la generación de múltiples fragmentos de DNA marcados con un fluoróforo, y el segundo, que consiste en la lectura de la secuencia de DNA a partir de la separación de los fragmentos producidos en el paso anterior y a la lectura de la fluorescencia emitida por el dideoxinucleótido que genera la terminación de la replicación. Ahora, para la primera etapa, realizamos un proceso muy parecido a la PCR, en el que se agrega el DNA a secuenciar, una polimerasa, un cebador, nucleótidos y, en este caso, el factor diferenciador del método es el uso de dideoxinucleótidos en una menor proporción a la de nucleótidos. Los pasos posteriores son idénticos a la PCR, entonces iniciamos elevando la temperatura para separar la doble cadena del DNA posterior de un enfriamiento para permitir la unión del cebador a la cadena de DNA simple y finalmente un aumento de la temperatura donde la DNA polimerasa replica el DNA. Esto es solo un ciclo y este ciclo se realiza múltiples veces para garantizar la existencia de al menos un fragmento por cada nucleótido de la secuencia de DNA muestra. Ahora bien, el principio de funcionamiento en este caso es que debido a la diferencia de proporciones entre nucleótidos y deoxinucleótidos, la DNA polimerasa va a replicar el DNA hasta que aleatoriamente se una un dideoxinucleótido deteniendo la replicación. La elevada cantidad de ciclos en este caso garantiza que por cada posición dentro de la secuencia de DNA va a haber al menos un fragmento de DNA. Segundo paso del proceso de secuenciación se realiza un proceso de lectura de la secuencia que consiste en separar los fragmentos de DNA por su tamaño. En este caso, mediante electroforesis capilar, en la cual los fragmentos de DNA de menor tamaño se desplazan con mayor facilidad por el capilar hasta llegar a una línea de meta, donde se incide sobre el fragmento a través de un rayo láser, generando la emisión de la fluorescencia correspondiente al nucleótido de cada posición de la secuencia de DNA muestra. Esta emisión es capturada y clasificada para reconstruir la secuencia del DNA mediante un computador. En la actualidad, si bien los métodos de secuenciación de nueva generación han disminuido el uso de Sanger, aún es aplicado en algunos estudios que requieren mayor precisión. Por ejemplo, algunos investigadores recomiendan el uso de Sanger en la confirmación de la modificación génica mediante métodos como CRISPR-Cas y TALEN. Esto principalmente en el estudio de modificaciones génicas en cultivos celulares. Otro ejemplo de aplicación se encuentra en el uso de Sanger como un método estandarizado para el estudio genotípico de la aparición de resistencia farmacológica de la variante HIV-1, método en el cual se estudia la composición génica de gen POL a partir de las muestras de plasma o sangre de un paciente infectado. Este método es capaz de identificar resistencia a inhibidores de proteasa, de transcripción reversa y de íntesis. Finalmente, la aplicación más común es el uso de Sanger como una metodología de confirmación de los resultados obtenidos mediante métodos de secuenciación de nueva generación. En especial, el uso de Sanger como herramienta de confirmación es más extendido en el campo clínico, en el cual los resultados de la secuenciación tienen un papel decisivo en la toma de decisiones. La secuenciación de siguiente generación, por el otro lado, se refiere a un grupo de tecnologías que surgieron recientemente y que su principal característica es que permiten una secuenciación rápida y de alto rendimiento de ADN y de ARN. Las principales tecnologías varían por su tipo de secuenciación. Entonces, está la pirosecuenciación, la secuenciación por síntesis, por ligandos y por iones semiconductores.
Al haber múltiples tipos de secuenciaciones de siguiente generación, pues cómo funciona puede variar un poco de técnica a otra, pero en general pues todas comparten ciertas características. Lo primero es que todas requieren una preparación de la muestra, es decir, que requieren una librería de ADN o de ARN dependiendo del caso, que es obtenida por amplificación o por ligación con adaptadores. Tras esto, las técnicas utilizan lo que se llama puente PCR, que es que cada fragmento se amplifica en una superficie sólida con ligandos unidos coherentemente, que a su vez hibridizan los adaptadores de la librería. Tras esto se da una emulsión de PCR, que es que la amplificación de cada fragmento crea unos clústeres de ADN o de ARN, y cada uno de estos actúa como una reacción de secuenciación individual. Y finalmente, la obtención de los datos se da a través de la máquina que se utiliza en cada uno de estos casos, que provee la colección de todas las secuencias de ADN generadas en cada clúster después de cada iteración de secuenciación. En cuanto a los usos de la secuenciación de siguiente generación, aparte de los mismos de la secuenciación tradicional, estos tienen un mayor potencial en múltiples áreas. Por ejemplo, en genética clínica, ya que por sus características permiten detectar más mutaciones que la secuenciación tradicional y permiten estudiar genomas de forma insesgada al poder secuenciarlos en su totalidad. Además, la mayor sensibilidad de estos métodos permite la detección de mutaciones por mosaico, algo que no se puede realizar con la secuenciación tradicional. Por otro lado, en microbiología, principalmente permite reemplazar la caracterización convencional de patógenos, que estaba basada en morfología, propiedades de tinción y criterios metabólicos, por una definición mucho más general y eficiente como lo sería una definición genómica. Y por último, en oncología, dado que el cáncer es una enfermedad genética, gracias a la secuenciación de siguiente generación, los genomas cancerígenos pueden ser estudiados en su totalidad sin importar el tamaño de las muestras y el bajo número de genes candidatos, que solía ser una limitante sobre todo cuando se hacía con secuenciación tradicional. Y pues esto se podría usar para identificar mutaciones en tumores que puedan ser objetivo de tratamiento con drogas, para así mejorar el diagnóstico y potencialmente el tratamiento de los pacientes con cáncer. Por último, las principales diferencias entre la secuenciación tradicional o Sanger y la secuenciación de siguiente generación son principalmente tres. La primera es el costo. Cuando se tienen grandes cantidades de ADN o ARN, es mucho más eficiente la secuenciación de siguiente generación, pues debido a que lo hace de forma simultánea. La segunda característica que varía es la longitud. Entonces en Sanger se leen de 700 a 1000 bases por secuencia, mientras que en siguiente generación se leen de entre 100 y 200 bases por secuencia. Y por último, el volumen, porque la secuenciación tradicional o Sanger pues secuencia un fragmento a la vez, lo cual hace que sea pues mucho más demorado y mucho menos eficiente. Mientras que la secuenciación de siguiente generación pues secuencia millones de fragmentos simultáneamente, lo que pues le da todas las características positivas que tiene. Finalmente, estas fueron las referencias que utilizamos. Muchas gracias por su atención.